Donald Trump acusa a la presidenta Sheinbaum de incitar una insurrección violenta en los Estados Unidos y comienza una nueva crisis diplomática con nuestro país. ¿Quieres ver cómo es que la presidenta revela todas estas mentiras? Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Pues así es, ciudadanos. El gobierno de Donald Trump señala a la presidenta Sheinbaum como la principal incitadora de estas protestas violentas en Los Ángeles, California. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que Trump de manera cínica señala a Claudia Sheinbaum y veremos cómo es que la presidenta lo deja callado y revela su maquiavélico plan de satanizar al pueblo de México. Pues para este punto ya sabemos que Donald Trump está detrás de estas protestas al enviar grupos de choque para hacerse pasar por manifestantes migrantes y sobre todo pasarse por migrantes mexicanos. Esto ya lo habíamos tratado en el video que les dejamos acá arriba, donde revelamos que estos grupos de choque de Trump han sido enviados para justificar una escalada militar y el uso de las fuerzas armadas para estas mega redadas del ICE. Sin embargo, ciudadanos, en lo que respecta a la presidenta Sheinbaum, hoy mismo la secretaria de Seguridad Kristi Noem ha querido ventilar y humillar a la presidenta de México en plena conferencia en la oficina oval frente a los medios y claro, frente a Donald Trump. Todo esto después de que la presidenta Sheinbaum llamara a movilizarse pacíficamente en contra de los aranceles a las remesas mexicanas. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child to school every day safely, run their small business, and provide for their families. That's the action that he's taken. He has every authority under the Constitution to send these National Guard under Title X into these... Ante esta situación y sorpresivamente Donald Trump no le siguió el juego a esta secretaria y aseguró que concuerda con la presidenta Sheinbaum con su postura de condenar enérgicamente estas protestas violentas, más no las protestas pacíficas que se han realizado por la mayoría de los migrantes mexicanos. Condemn the violence there. Have you been in touch with her at all? Said what? I was wondering if you had any response to what Mexican President Claudia Sheinbaum said in response. What'd she say? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. Yeah. Have you been in touch with her at all? Well, you think I don't condemn it? I condemn the violence in LA, ladies and gentlemen, but I also stopped the violence in LA. And by doing what I did, I stopped the violence in LA. And that would have been, I think, maybe I'd ask Christy to speak to that. That would have been an unbelievable tragedy. We would be talking, I don't know that would even be here right now. It would have been so bad, I'd probably maybe be out there. Sin embargo, ciudadanos, así vemos cómo es que un cierto grupo dentro del gobierno de Trump y el mismo Donald Trump bajita la mano están tratando de señalar a la presidenta Sheinbaum con esta falsa narrativa de que ella incitó estas protestas, lo cual es totalmente falso, ciudadanos. La presidenta Sheinbaum jamás llamó a que se hiciera una protesta violenta. Pues no pasó ni una hora para que la presidenta de México le respondiera directamente a esta secretaria Kristi Noem. Pues desde su cuenta de Twitter, la presidenta de México le cayó el hocico a esta señora al compartir el mensaje completo donde ella condena justamente las protestas violentas y la quema de autos en las calles de Los Ángeles. Pues vamos a escuchar rápidamente el mensaje completo de la presidenta, porque sí, ya se le está desmoronando su estrategia a Donald Trump de tratar de señalar al gobierno de México como el culpable de estas protestas violentas. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Y al mismo tiempo, como lo dije ayer, también el llamado pues a no generar acciones violentas y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas. Entonces, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a las y los mexicanos y
nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos, pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que deben ser reconocidos y apoyados. Y es que sí, ciudadanos, lo que tenemos ahora es un tipo de afrenta o guerra mediática e inclusive diplomática entre México y Estados Unidos. Pues recordamos que esta batalla no solo se está librando en las calles, sino también a nivel diplomático y por supuesto a nivel económico con la imposición de aranceles a las remesas mexicanas, que este es el principal meollo del asunto. Recordamos que hace unas semanas se propuso un 5% en las remesas, sin embargo el senador republicano Eric Schmidt, por órdenes de Trump, ha iniciado otra propuesta para incrementar ahora a un 15 a un 20% estas remesas, gracias a las protestas que según ellos, según estos republicanos, son gracias al llamamiento de la presidenta Sheinbaum, impulsando esta narrativa de que la presidenta está incitando a una sublevación o a una guerra civil en los Estados Unidos, de nuevo queriendo justificar escaladas militares y megarredadas y ahora justificar estos aranceles en forma de castigo a los migrantes. Pues inclusive este senador republicano se enroló en una batalla de tweets con el senador y presidente Fernández Noroña, el cual inclusive se burló de este senador republicano y amigo de Trump. Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. Pues ante esto y en forma de venganza, este senador Eric Schmidt aseguró que tras la burla de Noroña incrementará otro 5% de estos aranceles a remesas mexicanas. Por supuesto, Fernández Noroña respondió como ya tiene acostumbrado, diciendo que esta propuesta del 15% a las remesas mexicanas fue rechazada por su mismo grupo parlamentario en el Congreso y que de aprobarse de alguna manera el gobierno mexicano lo va a litigar porque la doble tributación o el pago doble de impuestos sobre estas remesas es ilegal bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que ustedes no se preocupen, ciudadanos, porque al final las palabras y estupideces que vengan a decir estos senadores no van a ser tomadas en cuenta y mucho menos van a ser hechas ley. Sin embargo, ciudadanos, esta situación ha escalado un poco más allá, pues ya sabemos que el día de hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, se reuniría justamente con Noroña en el Senado de la República, pues la reunión se ha confirmado cancelada entre las comisiones del Senado y este funcionario, donde dicho sea de paso abordarían la relación bilateral y el tema migratorio, por supuesto, ciudadanos. Ante esta situación, inclusive el descerebrado de Alito Moreno salió a solidarizarse con el gobierno de los Estados Unidos e inclusive a alimentar más la narrativa de que efectivamente la presidenta Sheinbaum está detrás de estas protestas. Pues nada sorprendente después de que la oposición estuviese en contra inclusive de apelar estos aranceles, porque inclusive recordamos que hace unos días en las negociaciones para los aranceles a las remesas, la bancada del PRI que estaba invitada a la mesa de negociaciones decidió no presentarse porque simplemente querían vengarse del gobierno de la presidenta por la elección del pasado 4 de junio. Pues así de ridículos y así de entreguistas tenemos a estos opositores. Sin embargo, en otras cosas, esto no ha evitado que el peso mexicano se posicione en uno de sus mejores niveles en este sexenio, llegando a inclusive a rozar hasta los 18 pesos por dólar. Aunado esto, ciudadanos, esta narrativa se irá alimentando con el paso de los días, inclusive porque sabemos que se avecinan más protestas y más saqueos en las principales ciudades de toda la Unión Americana, pues como vemos en la pantalla, se ha hecho un llamamiento nacional a realizar protestas en todas las ciudades el próximo 14 de junio, lo cual solo podría significar una cosa, un tipo de guerra civil que de cierta forma está patrocinada por el gobierno de Trump para hacernos creer que quienes están detrás de esto es el gobierno de la presidenta Sheinbaum y también migrantes meramente mexicanos. Qué casualidad que de la nada desaparecieron todos los migrantes guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, todos los migrantes ahora son mexicanos. De esta manera también alimentando esta narrativa de invasión internacional en territorio gringo. Además de eso, ciudadanos, Trump ha confirmado
intentar apagar este fuego con más gasolina, pues en un acto frente a militares ha dicho que no permitiría que una invasión de un país tercermundista se realice en Estados Unidos, claramente refiriéndose a México como el perpetrador de estas protestas. Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Sin embargo, ciudadanos, esta narrativa de Trump en contra de México se irá calmando conforme la presidenta Sheinbaum tenga justamente esta reunión con el presidente Trump en la cumbre del G7 en Canadá este mismo 14 de junio, que casi como si fuera relojito se coordina para que la presidenta pueda apaciguar a Trump en esta reunión y de esta manera puedan llegar a un acuerdo no solamente en el tema migratorio, sino también en el tema comercial y en el tema del combate al narcotráfico, que si bien sabemos son los temas puntualmente fundamentales entre ambos países y que claro, Trump ha utilizado como chivo expiatorio para atacar a nuestro país. Así que sí, ciudadanos, ustedes no se preocupen porque al final del día toda esta situación se va a apaciguar y a pesar de que haya más protestas violentas en los Estados Unidos, esta situación en contra de los migrantes va a ser resuelta por la presidenta Sheinbaum pero por la vía diplomática. De igual forma, las remesas van a ser salvadas y de este 3.5 que ya tienen asegurado con el gobierno mexicano se va a decrementar hasta el 0% con la increíble negociación de las comitivas mexicanas. Pues ya veremos qué pasa en los próximos días, pero esperemos que el gobierno de Estados Unidos deje de señalar falsamente al gobierno mexicano y deje de satanizar a los migrantes y sobre todo a los connacionales dentro de todas estas protestas que al final del día están causadas por el mismo gobierno de Trump para justificar medidas en contra de migrantes y también en contra de nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este ataque del gobierno de Trump hacia la presidenta Sheinbaum? ¿Ustedes creen que la sigan señalando como la culpable de estas protestas? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!